Bienvenidos a Siguiendo la Verdad. Este espacio de enseñanza cristiana tiene como propósito que podamos estudiar juntos y exponer de manera fiel la verdad de la palabra de Dios. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y para el episodio de hoy, el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Mateo capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Y al leer este pasaje nos hacemos la siguiente pregunta, que también encontramos en el pasaje que vamos a leer. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Leamos el pasaje de hoy. Entonces, dice el versículo 34, Mateo capítulo 22, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como pudimos ver en los videos anteriores y que también podemos leer en este mismo capítulo 22 de Mateo, Jesús ha estado debatiendo asuntos importantes que le fueron presentando con el objetivo de tentarle, dice la Biblia. Él debatió con los herodianos, con los saduceos, y en este caso, en esta ocasión, se trata de un fariseo, un escriba, que es un intérprete de la ley. El asunto en cuestión está relacionado con cuál es el mandamiento más importante de la ley. A simple vista pudiera parecer una tarea abrumadora seleccionar entre los cientos y cientos de mandamientos que se hallaban escritos en la ley de Moisés. Y aún más difícil, teniendo en cuenta que los escribas y los fariseos habían agregado a la ley una serie de interpretaciones y tradiciones a las que les daban el mismo peso. Y es interesante también el hecho de que la persona que hace esta pregunta a Jesús dice que es un intérprete de la ley. Estos intérpretes eran escribas que eran conocidos por su amplio conocimiento de las Escrituras y quienes tenían la responsabilidad de dar al pueblo las distintas aplicaciones que se derivaban de los mandamientos de la ley. Sin embargo, como podemos ver en el Nuevo Testamento, ellos, en su celo por cumplir cada mandamiento de manera muy minuciosa, terminaron por invalidar el verdadero espíritu de la ley y se enorgullecieron en su propia justicia. Jesús entonces, como el Mesías prometido por Dios y con la autoridad de Rey, expone la verdadera interpretación de la ley de Dios. Y esto es importante porque en este momento particular de la historia, en la primera venida de Cristo, se estaba dando cumplimiento a un aspecto de la ley que era el aspecto ceremonial, ya que Jesús había venido para ser el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Todos aquellos aspectos ceremoniales de la ley en el Antiguo Testamento eran solamente una sombra y apuntaban al verdadero cumplimiento de la promesa de Dios. Es por esto que Jesús interpreta la ley en su sentido moral y espiritual, que era su propósito principal como la expresión de la voluntad de Dios para su pueblo. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 23, más adelante, en los siguientes videos lo veremos, pero en este capítulo 23 podemos leer cómo Jesús acusó a los escribas
y a los fariseos de dejar de lado lo más importante de la ley, que le dijo Jesús: la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera, Jesús resume toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Estos 2 mandamientos son igualmente aplicables a nosotros como cristianos, no para salvación, porque sabemos que nadie puede ser salvo por obedecer la ley, sino como un resultado natural, como una demostración natural de que hemos nacido de nuevo en Cristo, de que somos salvos. No es para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Así que, en la respuesta de Jesús, el primer gran mandamiento de la ley, el gran mandamiento de la ley de Dios, dice Jesús, es amar a Dios. Jesús cita el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que también es conocido como la Shema, y dice que toda la ley y los profetas se resumen en este único mandamiento. Toda la ley de Dios, toda la voluntad de Dios, los profetas, lo que hablaron en el Antiguo Testamento, toda la ley de Dios se resume en amar a Dios. Pero este amor envuelve todo el ser de la persona, en una completa entrega, en una completa devoción a Dios, corazón, alma, mente y fuerzas, todo nuestro ser para Dios. Así que el texto dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Esto incluye las emociones, los afectos y las inclinaciones de nuestro corazón. La Biblia nos manda en Jeremías a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el centro de nuestra adoración, es el centro de la expresión de nuestro amor verdadero. Y todo ídolo que pretende tomar el lugar de Dios proviene siempre de lo profundo de nuestro corazón. Y es por eso que ahí debemos quitar los ídolos de nuestro corazón, como decía Dios a su pueblo, quitar los ídolos de nuestro corazón para dar lugar y para dar adoración al único y verdadero Dios, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dice también que debemos amar a Dios, nuestro Señor, con toda el alma. Esto hace referencia al aspecto espiritual. Una vez en Cristo, hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ya no amamos las obras de la carne, ni nos deleitamos en las cosas que antes nos agradaban. Por el contrario, el Espíritu Santo en nosotros nos guía, nos conduce, nos lleva, incluso nos seduce a buscar las cosas de Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia, a amar a Dios, a amar su palabra, a amar al pueblo de Dios, en un sentido espiritual. Y finalmente, también debemos amar a Dios, como dice el texto, con toda nuestra mente. Nuestros pensamientos y nuestra meditación deben ser dirigidas a conocer a Dios y a exaltarlo por quien Él es y cómo Él se ha revelado. No podemos amar bien a quien no conocemos bien. Y esto es especialmente cierto en cuanto a Dios. El deseo de Dios es que crezcamos en el conocimiento de su persona, de su carácter y de su voluntad. Mientras más conocemos al Señor, más le amamos y le valoramos por encima de todas las cosas. Dios, por medio del profeta Jeremías, dijo lo siguiente en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que vemos que el concepto de amar a Dios conlleva mucho más que simplemente un sentimiento efímero que sentimos, que tenemos de vez en cuando. Por el contrario, tiene que ver con una entrega total de todo nuestro ser en verdadero amor a nuestro Dios y Salvador. Este es el primero y gran mandamiento de la ley, dice Jesús. Ahora, Jesús pudo haber terminado aquí, pero no lo hizo. Mencionó un segundo mandamiento, que dijo es similar al primero. Es similar en el sentido de que se desprende del primer mandamiento. Y este mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Jesús dice que este mandamiento de amar al prójimo es similar al mandamiento de amar a Dios. Y esto es así porque una persona que realmente ama con todo su ser a Dios, amará también todo lo que Dios ha creado y buscará agradar a Dios y reflejar el carácter de su Dios en todo lo que hace, manifestar las bondades y los atributos de Dios. Es decir, que una persona que dice que ama a Dios, pero se rehúsa a amar a su prójimo, está negando su amor verdadero hacia Dios. Sin embargo, sabemos que por la dureza de nuestro corazón, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos egoístas, somos orgullosos en cuanto a los demás, nos ponemos por encima de otros, nos consideramos mejor que los demás. Pero el estándar de Dios no cambia. La voluntad de Dios para el hombre es que ame a su prójimo como a él mismo. Y esta enseñanza la vemos constantemente en toda la Biblia y de manera particular en las cartas de los apóstoles a las iglesias. El amor al prójimo y mayormente a los hermanos de la fe es entonces la marca distintiva de los creyentes. Juan escribió acerca de esto en su primera carta y en ella leemos lo siguiente, en primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jesús fue el mayor ejemplo de obediencia perfecta a la ley de Dios, y los que estamos en Cristo somos llamados a la obediencia gozosa de la ley de Dios, no como un medio para justificarnos, sino como la expresión más grande de nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga.